Paraísos fiscales. ¿Qué son? El paraíso fiscal es un territorio caracterizado por tener un régimen tributario beneficioso para las empresas o ciudadanos no residentes, que se domicilian efectos legales en dicho territorio. Estos beneficios radican en la exención o reducción de pago de impuestos y además en la protección y mantenimiento de la información confidencial ante terceras personas o incluso ante entidades fiscalizadoras. Así, se trata de uno de los mecanismos más empleados con el objetivo de realizar una evasión o elusión fiscal. Los paraísos fiscales, en otras palabras, son aquellos sitios que atraen a los inversores extranjeros por el trato fiscal favorable que reciben. Estos atraen principalmente a empresas y capitales extranjeros porque tanto su dinero como el destino de éste son protegidos bajo una estricta confidencialidad sobre las transacciones y los depósitos, garantizada por la ley y una sólida estabilidad económica y política. El fenómeno no es reciente, pero es en la actualidad en que sus consecuencias han adquirido particular nocividad, principalmente desde un punto de vista de la desigualdad que genera entre países desarrollados y emergentes, generada por la fuga de dineros obtenidos por medio de las actividades realizadas en países que carecen de sistemas eficaces de control fiscal sobre las empresas que realizan operaciones en sus territorios. Entre las posibilidades que ofrecen los paraísos fiscales que permiten a las compañías reducir su carga impositiva en el país de residencia, encontramos: número 1. Constitución de sucursales o filiales de entidades bancarias. Ofrecen productos financieros que permiten realizar movimientos de dinero y transacciones de toda índole, sin que sea posible identificar al titular de dichos flujos de capital. 2. Exenciones tributarias de depósitos e inversiones. Los intereses generados por los depósitos o inversiones mantenidas en cuentas o productos financieros ubicados en paraísos fiscales no se encuentran gravados, lo cual incentiva una masiva movilización de capitales hacia dichos centros. 3. Fideicomisos y otras figuras jurídicas. Creación de personas jurídicas o patrimonios en relación con los cuales no es posible o es altamente costoso para la administración fiscalizadora del país de la residencia identificar al beneficiario real. 4. Utilización de tarjetas de crédito y débito sobre las cuentas bancarias en paraísos fiscales, para la realización de compras con cargo a dichas tarjetas, trayendo los recursos del exterior sin dejar rastros a las autoridades fiscales. 5. Reubicación del domicilio fiscal. Legislaciones flexibles para el cambio de domicilio o residencia, tanto de personas naturales como de personas jurídicas. Con esta práctica se logra reducir la tributación. Origen de los paraísos fiscales. En los años 20, los primeros países considerados paraísos fiscales fueron Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo, aunque también reunieron los requisitos para considerarse paraísos fiscales algunas islas como Bahamas y Bermudas. En el caso de Suiza, los banqueros utilizaban sus estructuras financieras y privilegios fiscales para atraer a las grandes corporaciones y personas millonarias a domiciliarse y abrir cuentas en su país. Liechtenstein, al ver el éxito que tuvo Suiza, decidió aprobar una ley que garantizara confidencialidad en las cuentas y transacciones de sus clientes. Y en el caso de Luxemburgo, decidieron eximir de forma tributaria a las empresas holdings. Por empresas holdings entendemos a aquellas empresas que adquieren todas o la mayor parte de las acciones de otras empresas. En cuanto a las características de los paraísos fiscales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ha establecido 4 factores clave que ayudan a determinar si un país o territorio sea considerado paraíso fiscal. El primer punto es si la jurisdicción no impone impuestos o estos son solo nominales. Por impuestos nominales entendemos a aquellos que obligan a las personas físicas o morales en carácter de patrones a realizar pagos por remuneración a sus trabajadores, ya sean por salarios, tiempo extra, bonos
primas de antigüedad o comisiones. El segundo punto es si hay falta de transparencia. El tercero, si las leyes o prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países en relación con los contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos. Y por último, si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun cuando estos no desarrollen actividades económicas en este país. Sociedades offshore. El término offshore se define como algo ubicado fuera de las fronteras nacionales. Por lo tanto, las sociedades offshore son aquellas compañías que se crearon y ubicaron fuera del país donde residen sus principales miembros, es decir, sus directivos, accionistas, socios o empleados. Es importante mencionarles que regularmente estas sociedades offshore se establecen en territorios denominados paraísos fiscales. ¿Cómo operan estas sociedades? Bueno, en sí estas son empresas que solo existen en papel, es decir, no cuentan con un lugar en el cual lleven a cabo el negocio, sino que solo poseen una cuenta bancaria en el extranjero a nombre de esta empresa. Las empresas offshore cuentan con un gerente que tiene como función pagar de forma puntual una vez al año las tasas de registro y así logran ocultar los flujos financieros de la empresa. En cuanto a las características de este tipo de sociedades, están el establecerse en países que se consideran paraísos fiscales, no realizar ninguna actividad económica dentro del país de constitución, pagar muy pocos impuestos y no tener gastos de auditoría ni de contabilidad, ya que no tienen la obligación de presentar cuentas de forma anual. Medidas para evitarlos. La mejora de la transferencia fiscal y la demanda internacional a todas las empresas multinacionales para que publiquen sus estados financieros en cada uno de los países en donde tienen operaciones. Así se puede esclarecer cuáles son los impuestos que pagan, con qué frecuencia lo hacen y en qué países. Establecer registros públicos de titulares reales, últimos offshore y una lista de personas o entidades de confianza a nombre de las cuales se inscribe una compañía. Además, se necesita delimitar las responsabilidades de las instituciones con la meta de evitar que existan funcionarios que caigan en paraísos fiscales. El control permanente y exhaustivo de las sociedades patrimoniales para evitar la ilusión de las empresas y los socios, y la supervisión por parte de los estados de las prácticas y acuerdos que cada empresa y país obtengan. Todos estos deben estar acordes con la ley. Ejemplos. Suiza. Suiza era considerado un paraíso fiscal por su hermetismo bancario o también conocido como secreto bancario, dado que la información de los clientes era en extremo privada. La tradición de proteger el secreto bancario se remonta al siglo XVIII. En 1713, el Consejo de Ginebra adoptó regulaciones que obligaban a los banqueros a llevar un registro de sus clientes y transacciones, pero estaba estrictamente prohibido revelar la información contenida en dicho registro a cualquier persona que no fuera el cliente involucrado. Desde entonces, Suiza se convirtió en un asilo financiero. En otras palabras, no era posible acceder a la información bancaria ni a los registros de sociedades para efectos de tributación, lo que atrajo problemas como el flujo de dinero de dudosa procedencia y en ocasiones dinero que llegaba a Suiza solamente con el fin de ser blanqueado. Tax Justice es una organización no gubernamental que busca perseguir y combatir el lavado de capitales,
la corrupción y las evasiones tributarias. Dentro de sus objetivos se encuentra incrementar el conocimiento público sobre el oscuro mundo de las finanzas offshore, así como incrementar la investigación y el debate de las mismas. En el reporte Estado de Justicia Fiscal 2020, elaborado por Tax Justice, denuncia que el mundo pierde más de 427 mil millones de dólares en impuestos al año a causa del abuso fiscal. De los 427 mil millones, 245 mil se pierden debido a que empresas multinacionales transfieren sus ganancias a paraísos fiscales, a fin de ocultar las ganancias que obtuvieron realmente en los países en los que operan, y por tanto pagan menos impuestos de lo que deberían. Los 182 mil millones de dólares restantes se pierden debido a que las personas adineradas ocultan activos e ingresos no declarados en el extranjero, fuera del alcance de la ley. Tax Justice situó a Suiza como primer país destino del dinero negro en su ranking Financial Secrecy Index, llevado a cabo en el 2018. Para Tax Justice, en su informe del 2020, Suiza, Reino Unido, Países Bajos y Luxemburgo son responsables de la mitad de las pérdidas fiscales anuales mundiales, que se calcula en 199 mil millones de euros. En 2008, el banquero Rudolf Elmer, del banco Julius Baer, proporcionó información a Wikileaks sobre personas e instituciones que utilizaban el secreto bancario con el fin de evadir impuestos. La policía detuvo a Rudolf por violar el secreto bancario y la justicia estadounidense impuso en 2016 a Julius Baer una multa de 547 millones de dólares por cooperar en la evasión fiscal de clientes americanos. Así, ante la presión internacional y la presión de la Unión Europea, Suiza fue relajando sus leyes protectoras al secreto bancario y permitió a sus vecinos tener acceso a la información de sus connacionales. En 2018 adoptó una reforma fiscal y se comprometió a ser transparente, así como colaborar con la Unión Europea en materia fiscal. La Unión Europea removió a Suiza de su lista de paraísos fiscales en 2019. Actualmente solamente quedan 9 países en la lista negra. Las Islas Bermudas es un territorio británico de ultramar, miembro de la Comunidad del Caribe, situado en el Océano Atlántico Norte, frente a la costa este de Estados Unidos. La superficie de la isla alberga cerca de 65.000 habitantes. Bermudas ha sido durante mucho tiempo un paraíso fiscal popular. Individuos de alto patrimonio transfieren sus activos atraídos por el hecho de que se resulta ilegal desde un punto de vista general que los banqueros en este revelen las identidades de inversores a terceros. Las rentas de personas naturales no se encuentran afectadas a un impuesto directo. Las grandes empresas también recurren a la baja imposición a Bermuda, que no aplica ningún tipo de impuesto a las sociedades. Las Islas Bermudas poseen una legislación en materia fiscal que exime los impuestos sobre el beneficio de capital, retención sobre ingresos o dividendos y tampoco se aplica a ningún tipo de impuesto sobre las ventas. De esta manera, los accionistas o inversores pueden realizar transacciones con las participaciones de fondos y acciones sin que se deba pagar nada. Islas Caimán. Las Islas Caimán son un territorio británico de ultramar que abarca 3 islas en el Mar Caribe Occidental. La gran mayoría de las sociedades que operaban desde estas islas eran sucursales o filiales de los 50 mayores bancos del mundo. Y digo operaban porque hasta antes de octubre del 2020 eran consideradas un paraíso fiscal, pero la Unión Europea le otorgó el indulto por haber realizado mejoras en sus sistemas tributarios, a pesar de que fue uno de los paraísos fiscales más notables y de los primeros lugares. Aún así, se ha tenido críticas, sobre todo por la Oxfam, quien dice que las Islas Caimán aún lideran la carrera a la baja, ofreciendo un impuesto cero que facilita a las empresas y los superricos eludir su responsabilidad de pagar su parte justa.
Claramente, los criterios para incluir la lista negra de paraísos fiscales no funcionan. Datos curiosos. ¿Sabes qué es el modelo 720? Bueno, este se creó en España y se trata de una declaración informativa a la que están obligados aquellos que sean titulares de rentas o bienes en el extranjero por un valor superior a 50.000 euros. Una obligación informativa que conlleva un régimen sancionario bastante duro, ya que puede ser amonestado con un mínimo de 1.500 euros o 10.000 euros. En el caso de México, la ley del impuesto sobre la renta establece que se considerará que una persona o empresa está aprovechándose de los paraísos fiscales cuando sus ingresos sujetos a impuestos no estén siendo grabados en el extranjero, o cuando lo estén, pero con un ISR inferior al 75% de lo que tendría que pagar en México. Un reporte de la Oxfam, Organización Global de 94 Países contra la Injusticia, la Pobreza y la Desigualdad, en 2016 señala que el dinero oculto en estos paraísos asciende a 7.6 billones de dólares, una suma superior al PIB del Reino Unido y Alemania juntos, lo que supone una pérdida de 190.000 millones de dólares al año en ingresos tributarios. Además de la evasión fiscal, la preocupación de los países que integran los grupos económicos más poderosos del mundo, como la OCDE y el G20, es que los paraísos fiscales son ideales para lavar dinero. De acuerdo con el Banco Mundial, cada año el flujo de dinero por actividades criminales, corrupción y evasión de impuestos es de entre 1 billón y 1.6 billones de dólares. Una clasificación que incluye 12 territorios que no cooperan con el proceso de la Unión Europea o no han aplicado plenamente los compromisos. En pocas palabras, paraísos fiscales. En su última actualización del 2020, la mayoría son pequeñas islas o archipiélagos como Fiji o Palau, o países como Panamá o Omán, aunque Omán también fue retirada en octubre del 2020. Los paraísos restantes son Samoa Americana, Anguila, Barbados, Guam, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu. Pero también hay una lista gris. En esta se encuentran países y territorios que se han comprometido a mejorar en el corto plazo sus legislaciones tributarias. Los gobiernos de la Unión Europea han decidido alargar algunas fechas límite para el cumplimiento de dichas promesas a causa de la pandemia del COVID-19. En esta lista están actualmente Turquía, Marruecos, Australia, Botsuana, Eswatini, Jordania, Maldivas, Namibia, Tailandia. ¿Y cuánto pierden todos los países gracias al secretismo financiero? Con datos del 2020, el Financial Services Institute lo estima entre 21 y 32 billones. Hay países más y menos afectados. Solo en el impuesto de sociedades, España se deja unos 3.700 millones de recaudación anual. Esto se debe que aunque el tipo oficial se encuentre en el 25%, en la práctica cae al 11%, por obra y gracia de la ingeniería financiera. En el lado opuesto de la balanza tenemos a Países Bajos, con un beneficio impositivo de unos 7.000 millones. Esto ha generado roces dentro de la Unión Europea. Pero todo esto solo sería una parte de la historia. La evasión fiscal tiene muchas aristas y no siempre está relacionada con las actividades de las empresas. Gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado el video.